Este video quería hablar sobre el cómo estamos. Este tema no lo había tratado, pero hablando de acondicionamientos que sabemos que tenemos de los 12 zodiacos, de entidades negativas, de los arcontes, en fin, de todos estamos condicionados. Otro tema del que quería hablar es sobre el transgeneracional, ¿no? De lo que se habla de en la biodescodificación, sobre que sobre que déjenme acomodo esto. Que estamos condicionados por los antepasados familiares del árbol genealógico. Yo siempre pues, me sentí curioso, ¿no? De saber mi ascendencia, de saber de dónde vengo, de saber mis raíces. Y desde siempre le pregunté a mi mamá, ay, bueno, porque pues mi mamá es madre soltera, ¿no? Pero sí sabe algo de la familia de mi papá. Llegó una edad en que quise saber cuántos hermanos tenía, quiénes son, qué familia, eh, de la parte de mi mamá también, que de dónde vienen, cómo se piden, cuántos hermanos, etcétera. Y siempre me gustó investigar. Ahorita en internet ya hay muchas páginas, ¿no? MyHeritage o Ancestry, que puedes buscar tus antepasados. Pero más allá de eso, el trasfondo metafísico, el trasfondo espiritual, más allá de saber tu genética, de dónde vienes, de dónde desciendes o demás, eso no importa tanto como lo que te heredan. O sea, nosotros heredamos cosas físicas, ¿verdad? Heredamos los ojos, el cabello, la piel, la nariz, de nuestros abuelos o de nuestra mamá, de nuestro papá. Pero bueno, la gente no creo que sepa bien, pero intuye que heredan también las emociones, ¿no? ¿Y por qué digo esto que intuyen? Porque mi mamá dice, ay no, yo creo que tú sentías todo lo que yo sentí en el embarazo y esto. Y sí es cierto, ¿no? Ya se sabe que el feto, el niño, siente lo que la mamá cuando está embarazada, sobre todo los primeros meses. Si la mamá se embarazó y no quería tener al niño, si tiene miedo, todo eso lo siente, ¿no? Y se va creciendo el inconsciente del niño y con eso crece y demás. Se puede tratar muchas cosas desde la biodescodificación y específicamente creo que está la rama del transgeneracional. ¿Qué estudia el transgeneracional? Estudia las emociones, programas que heredas de tus ancestros. Por ejemplo, yo nací un 5 de enero. Casualmente el 5 de enero había nacido mi tatarabuelo. ¿Cómo lo supe? Pues investigando, aparte preguntando a mi abuelito. También el 5 de enero nació una prima hermana, o sea, una sobrina de mi mamá, hermana, hija de su hermana. Y así se repiten fechas, por ejemplo, otro primo nació el 5 de junio, igual que mi abuelo. Eh, Mi mamá nació igual que su hermana, el 6 de noviembre y así. Entonces te das cuenta que algo tiene que ver, no creo que sea casualidad. Y este video lo estoy haciendo ahorita también porque, pues, mañana cumpleaños una prima y curiosamente hoy va a dar a luz otra prima, ¿no? Y me, y dije, ah, caray, pues, o sea, como que, qué coincidencia, ¿no? Ya ves que los doctores, o no sé, los ginecólogos, o no sé quién, programan, cuando las mujeres están embarazadas, ¿no? Que se hacen sus revisiones y demás, las programan para que, y les dicen, no, más o menos cuándo, en qué fecha van a ser. A mi prima le habían dicho que en agosto, ahorita estoy grabando el video en los últimos de julio, y te das cuenta que realmente cuando uno nace es cuando tiene que ser. Por ejemplo, a mi mamá también le habían dicho que iban a ser yo como 10 días después. O sea, nací 10 días antes de lo que le habían dicho. Y así es en muchísimos casos. Tenemos a la gente que nace de 6 meses o de 7 meses, de 8 meses, ¿no? O sea, totalmente atrasados en cuanto a su programación de 9 meses. Y creo que eso da la respuesta al transgeneracional, ¿no? Que nosotros mismos, quizás desde antes de nacer o por eso mismo las constelaciones, esos arcontes planetarios, los que nos traen de vuelta a la vida, los llamados guías espirituales, las llamadas, o sea, como en unas películas nos muestran, ¿no? Como en No Solar o otras que hay guías, que hay gente que dice cuándo vas a nacer, con quién papás, así como dicen que nosotros escogemos, que ellos también nos dicen con quién, creo que también nosotros escogemos la fecha, ¿no? Pero inconscientemente se me hace curioso que el transgeneracional estudia las fechas y dice que nosotros nacemos exactamente una fecha que tiene que considerar con un familiar al que venimos a repetir sus, sus ideas o lo que él hizo. También investigando del otro lado de mi familia, de mi papá,
Unos dicen, los que estudian este transgeneracional dicen que hay un límite de 10 días. Si naces 10 días para arriba o para abajo, hay otros que dicen que no, que son 7, otros que 5 días para arriba o para abajo. Por ejemplo, yo nací un 5, hasta los que nacieron el día 15 todavía alcanzo a traer algo de ellos. Por ejemplo, mi otro abuelo nació un 10 de enero, también agarré algo de él. Dobles le dicen, eres doble del árbol. O 10 días antes, alguien del 25, del 26 del otro mes anterior, también alcanzas algo. No sé, a mí se me hacen más coincidencias, pero también creo que sí es cierto, porque pues, de todos modos estamos condicionados. Si yo nací el día que nació mi tatarabuelo, voy a heredar muchas cosas de él y muchas creencias limitantes que dice, ¿no? Heredamos creencias limitantes y demás. Y te das cuenta que donde le busques en cualquier tema, siempre va a haber condiciones, condicionantes. O sea, siempre, ya sea astrológicamente, naciste esta fecha, pues te rige Saturno, tienes el signo solar en Saturno, Capricornio te rige, signo lunar en Escorpión, vas a ser así, así, tienes la casa 10 así, en este. O sea, luego nos vamos al ámbito donde naces, obviamente, te va a influir la cultura, el idioma, esto que estoy hablando porque nací en un específico lugar y me va a influir su cultura, cómo es la gente de aquí, la familia, la genética que voy a tener y el transgeneracional. O sea, las emociones de los antepasados las voy a cargar todavía yo. Entonces, es muy interesante saber todo esto, pero saber cómo estamos condicionados en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. La gente que se cree libre, pues no está libre de nada. Y se me hace interesante saber que como, pues uno siempre quiere saber las cosas y también me interesaba mucho de la familia. Antes, cuando uno está más en la materia, pues le interesa saber de dónde viene, de quién desciendo, cómo eran físicamente. Ya cuando entras en estos ámbitos te das cuenta que heredas emocionalmente y pensamientos y todo eso. Entonces eso es lo que importa porque es como, por ejemplo, yo si nací ese 5 de enero, hablan hasta de 4 generaciones, ¿no? O sea, tu papá vas a heredar cosas de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Yo nací el 5 de enero, mi bisabuelo también. Pero resulta que no solo es la fecha en que naces, sino cómo te llamas, ¿no? Digamos como las papás de antes no pensaban en eso. Pero cuando le pones el nombre a tu hijo de un antepasado tuyo, pues le estás cargando con todos los programas del antepasado. Y vemos que eso se repite cada día, ¿no? Al hijo le ponen como el papá, como el abuelo, como el tío, y todo eso lo hereda. Y son grandes errores, pero es por ignorancia de la gente que no se da cuenta. Eh, Aparte de que ya traer a alguien al mundo, pues ya sabemos que es lo peor, ¿no? O sea, vas a encerrar otro espíritu. Pero ya cuando lo traes todavía le echas más cargas, le echas cargas. Y esto, ahorita me acordé del Piste Sofía en las últimas páginas, cuando ya dialoga con los discípulos, especialmente con María Magdalena, Jesús, le dice, ¿no? Hablan pues en otros términos de hace más años, que como cuando el alma va a venir la revisten, le ponen más vestidos, y yo pienso que son esas cosas, ¿no? Cuando todas las programaciones, todas las mochilas que nos cargamos al venir aquí, muchos hablan de chips también que nos ponen, de muchas cosas. Y ves como ya no estoy, o sea, en el Piste Sofía viene bien clarito cómo se reviste de diferentes cosas y cada nombre de arcángeles o ángeles nos van poniendo todo eso, pasamos y pasamos hasta que ya venimos a encarnar, pero ya venimos a encarnar con una mochila bien extra que nos aparta de verdaderamente quiénes somos y ya traemos ese peso con nosotros. Y el transgeneracional dice esto bien clarito, ya desde que naces en una ciudad con una familia ya traes cosas de ellos. El signo, el día, la hora que naciste, la hora que se conjugó para que naciera. Por ejemplo, yo nací a las 4:35 en la madrugada. A esas horas, el día que nací, el año, se juntó toda la constelación, fue lo que hizo mi signo solar, lo que hizo mi signo lunar. O sea, sí hay un destino en cuanto a cómo vas a seguir. Y yo, cuando veo más videos de astrólogos y demás, cómo te das cuenta de cómo rigen esos arcontes. Por eso no estoy diciendo los arcontes, porque rigen literalmente tu vida. Los astrólogos saben, los que estudian bien tu carta kármica, astral o algo así, los que se meten bien a fondo saben cómo vas a hacer, a qué te vas a dedicar, quizás cuándo vas a morir, qué enfermedades, o sea, saben todo nomás con ver los astros. O los que estudian en transgeneracional ven que agarra este determinado familiar, simplemente con ver tu fecha de nacimiento, con ver tu nombre,
O sea, todo es un entramado, estamos constantemente condicionados en todos los aspectos. O sea, es como tener tu traje limpio en el pleroma, en el cielo, y cuando encarnas se ensucia completamente, se vuelve... El traje es blanco y cuando vienes aquí se vuelve negro de la suciedad, de lo puerco. Pero tú piensas que ese es el color original, pero realmente estás revestido de otras cosas, de otras mentes, de otras psiques, de otras influencias, desde metafísicas hasta lo físico. Entonces hay que aclarar todo esto, ¿no? Que la gente se interese más por saber todas estas cosas. Porque aparte de interesante indagar, es tener conciencia de todo. Dicen que hasta que haces consciente lo que nunca se había visto en el inconsciente, hasta que sacas, eres consciente de cosas que quizás heredas, y uno sabe más o menos, ¿no? Lo que hereda de la familia, porque uno vive con ellos y sabe su mentalidad, o como dicen, sus creencias limitantes o demás cosas. Y hasta que no haces consciente de eso, pues dicen que se sana, ¿no? Hablan de sanar el árbol y demás. Y pues sí es interesante cómo las fechas coinciden. Por ejemplo, esto salió porque una prima iba a dar a luz y la fecha sale con otra. Y son puras coincidencias que quizás no sean coincidencias, ¿no? Sean cosas establecidas ya para que esa persona que va a salir sea de determinada manera. Y luego ya empiezan a hablar que que la oveja negra es quien sana y que quien se da cuenta de todo esa toxicidad. Ah, porque hablan de secretos, ¿no? Todos los árboles tienen secretos y más. O son, ay, se me fue la palabra. Son como que no quieren defraudar a la familia. Por eso mucha gente sigue las creencias. Por ejemplo, si tu papá es abogado, tienes que ser abogado. Si tu papá es doctor, si tu papá es esto, tienes que ser para no defraudar a la gente. Y eso tiene que ver con esos programas. La gente no hace muchas veces, o no se atreve a decir cosas, o no se atreve a salirse del corral, porque por sentirse encajado en el árbol, ¿no? Simplemente con el nombre que tienes, el apellido, ya ya te pone cadenas, no te hace ser quien eres. Porque uno tiene que salirse, como decía, de la corriente. Un gnóstico es alguien que es individual, piensa por sí mismo, no piensa como el rebaño. Y de alguna manera la familia te condiciona en sus creencias. Mucha gente le es fiel a sus papás, a sus pensamientos, tratan de seguir lo que sus papás hicieron. Si hablaban de determinada manera, ellos también hablan. Si se comportaban de determinada manera, así también se comportan. Por eso vemos que se repiten patrones y patrones y patrones. Y esa persona que dicen que viene a sanar es la que rompe con esos patrones, ¿no? Y es la determinada oveja negra. Por ejemplo, hay muchas veces que son sumisos a los papás y así, sumisos hasta los abuelos, bisabuelos. Y hasta que llega la persona y dices, tú no tienes por qué mandarme, ¿no? Me gusta una frase que dicen que, o sea, son tus hijos, a los papás le dicen, son tus hijos, pero no eres dueño de ellos. Y claro que no son nuestros dueños. Uno no tiene por qué someterse a la familia porque no son nuestros dueños. Simplemente nos crearon en este pellejo que nos encerraron, pero no son nuestros papás verdaderos ni no tienen por qué domarlos. La gente tiene hijos para que sea de ellos y para moldearlos a su forma porque es lo que quieren. Pero no son mascotas, no son perros. Es una persona con un intelecto, con una conciencia. Nosotros tenemos conciencia y podemos hacer lo que queramos. Ellos tuvieron el error de tenernos, pero nosotros somos conscientes y actuamos como queremos. Si yo quiero traer el pelo largo aunque mi familia no quiera, pues oye, es lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cuánta gente no hace muchas cosas? Claro, no estoy diciendo de creer en la humanidad, o sea, cosas con moral, con ética, con conciencia, ya con temas de despertar. Simplemente pertenecer a una religión que pertenece a tu familia, eso te ata, te ata. Si te sales, te corren de la casa o lo que sea, así es la familia, sabemos, pero no por eso tienes que seguir así. Si quieres tener el pelo largo, pues tráelo, aunque tu familia no quiera. Pero las personas que son sumisas en todos los sentidos, nunca van a salir de ahí porque van a ser fieles a sus patrones familiares. Y pues no hay como... Van a seguir encajonados como borregos en el corral. Eso es lo que hace el transgeneracional. El que ya se da cuenta las trabas que hay, lo que heredas, cómo eres fiel, para no sentirte mal con tu familia. Pero ya cuando te das cuenta que tú eres libre en el sentido de que ellos no son nada tuyo, no te tienen por qué condicionar, ya pues, o si eres rebelde para ellos, ¿no? O eres la oveja negra, pero eres quien eres tú, marcas tu individualidad, marcas tu esencia, marcas tu ser, no te comportas como uno más. Por ejemplo, los papás o los abuelos o lo que sea dicen, ay, se parece a mí.
No solo físicamente, sino, ay, es como tu tía sabe que es como, o sea, y eso los hace sentir orgullosos, ¿no? Porque piensan que tienes que ser la versión infantil de ellos o no sé. O sea, lo que sigue la generación, ellos quieren, el árbol inconscientemente quiere que la semilla siga viva, quiere que se transmita, no solo la genética, sino eso. Vemos cómo hay familias que prefieren a unos que a otros, ¿no? Siempre, aunque digan que no, siempre hay quien mima más a alguien que a otro. El chiqueado que dicen la chiqueada. Y hay quien tratan más mal, hay quien... Siempre se ve todo eso, esa desigualdad. También, como decía, ¿no? Hay gente que no... Es inconsciente en la manera en que no se da cuenta que actúa para quedar bien con su árbol genealógico. No actúa por él mismo, sino para quedar bien, para... Como digo, ¿cuántos casos no hay, no? Que el papá es licenciado y quiere que su hijo y su abuelo, digo, su nieto, y el hijo no tiene otra opción y quiere hacer otras cosas, tiene otros dones, por decirlo, pero se rige a lo que dice la familia y vemos cómo los manejan. Los títeres, en vez de ser, aparte de los arcontes, aparte del gobierno, aparte de ya todo lo que sabemos que nos manipula, son manipulados por sus papás, por su mamá. Hay gente que no es nomás por complacer a sus papás. Y eso tiene que ver con el transgeneracional, por lo que heredamos también. Pero tienes que dar cuenta que tú eres tú, no eres familia, no eres nada. Aquí se te da cuando naces, pero ese no es tu verdadero nombre. Aquí te llamas de esa manera porque te pusieron. A lo mejor tú no querías, pero así te pusieron. Y, o te vinculan con el apellido, ¿no? No hay que vincularse con eso porque tú no eres eso. Así como la gente se cree que es, al tener un título piensa que es eso, pero no. O sea, por ejemplo, es un licenciado, es un licenciado, o sea, y se identifican con eso, ¿no? ¿Cómo nos identificamos hasta con el cuerpo, sabiendo que esto no somos, solo es pasajero? Y la gente se identifica con cosas, con cosas, con cosas que no son. O sea, piensan que son un apellido, piensan que son un nombre, pero no somos eso. Y el nombre condiciona mucho. La forma en cómo se dice, la forma en lo que significa. Tú buscas el significado, los nombres todos tienen un significado. Y más si te pusieron como antepasado, como dicen transgeneracional, imagínate si es cierto eso que heredas las cosas del que te pusieron el nombre o, o eres un sustituto que dicen o demás cosas. Es muy interesante la transgeneracional, pero es totalmente condición y manipulación. Este, y más que nada es eso, o sea, la gente, por eso la gente sigue una tras otra, generación tras generación, sigue los mismos comportamientos y doctrinas porque no se atreven a cuestionar, no se atreven a salirse, les da miedo no pertenecer a un árbol. Si, piensan que son eso y se basan su existencia en su familia, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, por ejemplo, yo que cuido mi alimentación o lo que sea, y mi familia come lo que sea o cosas típicas de la cultura de su familia que le inculcaron y ya te ven mal, ¿no? Piensan que eres especial o lo que sea, pero tú tratas de cuidarte y ya piensan que, no sé, es algo que hay que marcar muy bien. Por ejemplo, como decía, el pelo largo, ¿no? La familia siempre quiere que nadie se sale y ya lo ven como loco o lo que sea. Simplemente tú quieres traer otro tipo de pelo. Eh, pero sí, que hay que saber esto del transgeneracional de biodescodificación. Que, por ejemplo, una abuela murió de cáncer, ¿no? Y en la biodescodificación, según dicen que ese cáncer le dio por una emoción, por esto. Vemos cómo en las emociones y todo influye en el cuerpo. Aparte de que se alimentan los arcontes y otras entidades, vemos cómo te causan enfermedades y ya sabemos lo que causan las enfermedades y luego la muerte. Y, pues dependiendo según qué enfermedad tuviste, se asocia con un sentimiento. O creo que el que inventó eso de biodescodificación, creo que le dio cáncer, ¿no? Cuando su hijo se murió o algo así, al hombre le dio cáncer en los testículos y a la mujer en el seno, y tenía que ver algo con eso de ya no tener al hijo y demás. Vemos que cada acción tiene una reacción, pero son reacciones muy densas, muy estúpidas, obviamente, de creaciones de un demiurgo imperfecto, ¿no? O que se crear todas estas cosas. Con el gnosticismo se habla, ¿no? Que la raíz de Set, o sea, es muy diferente, pero ahí se refiere también metafóricamente a la raíz de Set, la raíz del espíritu, la raza que tenía el espíritu, la raza neumática, la raza espiritual. En cambio, la raza de Caín, de Abel, son los psíquicos, los hijos del demiurgo. También nosotros nos creemos que descendemos de una rama, ¿no? Y puede ser, pero
eso es espiritual, no de programas densos y tóxicos, como dicen tóxicos, más bien de programas densos o que nos encadenan más bien. También, por ejemplo, se habla de las maldiciones, ¿no? En el Antiguo Testamento, ese Satanás, Yahvé, como decía que, que, que maldice a las generaciones hasta por 7 generaciones, algo así, ¿no? Entonces vemos que todo eso, claro que pasa en genética, en genética. Por ejemplo, si a mi bisabuelo le hicieron algo, lo maldijeron, lo que sea, ¿cómo vemos cómo nosotros la llevamos? Toda la descendencia pasa, sin deberla ni temerla, pero todo pasa a uno, ¿verdad? Por culpa de alguien más. Por ejemplo, dicen que programas, pues creencias y demás también pasa. Dicen que problemas económicos también tienen que ver, según las creencias, pero todo es un chavo. Aparte de eso, obviamente, luego sigue de eso la cultura, luego sigue el guarda de naciste, luego sigue la sociedad, sigue todo es una manipulación, todo está entretejido por, por el enemigo. Y aún así hay quien ama las cadenas, ¿no? En las que se arrastran. Siguen adorando este mundo, a, a su creación. Y bueno, solo para tomar conciencia de esto, de los árboles genealógicos, de la genética, así como decía de los setianos, la rama de Caín, de Abel, se habla de que en otros temas como de los Anunnakis y demás, ¿no? Que se habla que nos crearon genéticamente, que dieron genética de esto, pues no lo dudo, nosotros tenemos genética, pero eso no significa que nos sintamos identificados con ellos, ¿no? Hay quien dice que tenemos genética Anunnaki reptil y toda esa desmadre. Puede ser, pero tú te identificas con ello, o si le das poder a eso, pues vas a sacar tu lado reptil, ¿no? Tenemos el cerebro reptil y todas esas cosas. Pero no, así como la genética de tus papás, si tu papá era un pinche sádico, un violador, o sea, no tienes por qué que actuar por serle fiel a tu árbol de determinada manera. Así como dicen que se heredan programas quizás de vicios, ¿no? De ebriedad o de gente que toma alcohol y todo eso, pues también puede ser. Pero si eres consciente de eso, pues hay que tratar de sanar, ¿no? O sea, y siendo consciente simplemente de todo esto ya es como el gnóstico que ya es consciente, trata de elevar a la semilla, a los espirituales regados, así cuando te das consciente de todo, automáticamente las heridas van sanando, ¿no? Por eso siempre tiene que venir alguien al árbol a sanar, pero no hablando mundanalmente, sino al árbol de la humanidad, al árbol de la vida, de los espirituales caídos en la materia. Entonces, bueno, para que tengan conciencia de todo eso, lo que nos condiciona y manipula, y aún creen gente que es libre, bueno, dan risa. Mejor hay que indagar y ver que no se puede ser libres aquí. Otro tema que quería decir sobre esto, bueno, sí, de la gente, ¿no? Que trata de ser fieles a sus papás, a sus abuelos. Si su papá pensaba de determinada manera, el hijo tiene que pensar igual, ¿no? Y si piensa diferente, ya se siente como, ay no, yo tengo que ser con mi papá, y alaban a su papá, ¿no? Alaban a su familia, cada familia alaba a su familia, ¿no? Y sabiendo que para otros quizás sea mal ejemplo, lo que sea, pero como cada familia adora a su creador. Eh, y vemos como ellos tienen sus favoritos también, ¿no? Al que se parece físicamente, al que actúa como él, al que es como él, al que, por ejemplo, yo no lo recio ni nada, ¿no? Yo tengo mi voz y ya. Pero si mi familia dice, no, todos en mi familia eran voz de mando, eran gente que mandaba o sea, ¿cómo te das cuenta de esa estupidez, no? O por ejemplo, ay, es que me parezco a mi papá, ese es regañón. Ay, mi abuelo así era. Y se sienten orgullosos de una estupidez como que el tener carácter es cosa muy enojante a enojarse, como lo piensa el común de la gente dormida, ¿no? Y se sienten orgullosos de ser enojones, de ser así, porque su papá era así, y él también es así. O, ay, yo soy muy astuto en esto, y piensan que lo sacaron de su papá,
O sea, uno es uno, uno hereda cosas, pero no tienes por qué identificarte que lo sacaste a él, sino eso está en tu individualidad, eso está en tu individuo, en tu persona, en tu yo, en tu ego. No, no tienes por qué heredar cosas de los demás, ni sentirte orgulloso. Bueno, como dicen de Jesús, ¿no? Que nació del Espíritu Santo de la Virgen María. Pues, ¿tú crees que él se iba a identificar que nació de... De hecho, él decía, ¿no? Ella es mi madre, pero nomás del cuerpo físico, pero nomás de este avatar que no soy yo. De eso es lo que se trata. Los espíritus son afines entre sí de otra manera. Muchos hablan que hay almas grupales, o sea, grupos de almas pertenecientes a un ramo en común, grupos de espíritus, por ejemplo, los que tienen la misma mentalidad que yo, la misma ideología, pertenecemos a un grupo de espíritus, a un grupo de almas, y de ahí se relaciona que las almas gemelas, almas afines, pero es muy diferente el cuerpo biológico. Tú naces de una familia, pero esa no es tu familia, como digamos, primordial, espiritual, ¿no? Simplemente es del cuerpo biológico en el que habitas, pero no de tu esencia. Por eso hay tantas diferencias en la familia. La mayoría de despiertos de gente así no encarna con gente despierta, a veces son todo lo contrario. Esto ya lo expliqué en otro video, ¿no? Cómo todos somos contrarios y diferentes y nadie nos parecemos, nadie tiene por qué parecerse. Aunque sean gemelos, pero no pueden ser iguales espiritualmente. Y también ya quería culminar esto solo con cómo nos sentimos tan identificados con eso que al momento de desencarnar mucha gente no se va por ejemplo, por miedo de si te dejan a su esposa, por miedo de que su esposa ande con otro, o si dejan a sus hijos, o la mayoría de los apegos son entre familia. La mayoría de las veces de la gente, ¿por qué no espabila? ¿Por qué no se desapega? Es por los apegos familiares que tienen, ¿no? Puede ser fuerte perder a tu mamá, a tu hijo, lo que sea, pero tienes que saber que lo mejor que puede haber pasado es eso, ya se desencarnó, ¿no? Ya se fue de su cárcel material. Y saber que aquí solo estamos de posada, no identificarse, porque la gente se identifica demasiado y obviamente con los que más pasa tiempo, que es la familia. Entonces hay que ser conscientes que todo eso va a pasar y todo eso, si nos quedamos totalmente pegados, identificados, pues es lo que nos va a arrastrar y nos va a impedir ir a donde vayamos, aparte de la falta de conocimiento de gnosis, ¿verdad? Eh, porque bastante temas esotéricos, además, por eso son esotéricos, por eso son solamente para ciertas personas. Porque si tú sales a decir bastantes cosas al común de la gente, pues te tachan de loco y demás, o de hereje, como antes los quemaban, todo eso. Es peligroso. También por eso, si tu familia piensa de una manera o es muy ortodoxa, pues tú eres de otra manera y no tienes por qué serles fiel a ellos, o sea, tú eres como eres y es tu alma, tu espíritu, tu esencia. Así como hay mentalidad colmena con la sociedad, también con la familia, ¿no? Muchos se arraigan a las costumbres familiares por más que sean densas y dormidas las creencias. Hay que ser uno mismo y quebrar esa barrera. Quebrar esa barrera en cuanto a ceguedad, en cuanto a ignorancia. Si la familia es así, pues ni modo, uno tiene que ser uno. Es que no hay mayor ejemplo creo que ese, o sea, yo la veo muy claro en que la gente come lo que la familia le da. Vas con la abuela, la gente come lo que eso. Vas a un lugar y tienes que comer. Si te sales de eso, uy, ya te hacen como fuera de la familia. ¿Cómo? Ese ya no los quiere. Pero esa es tu esencia, no tienes por qué complacer a tu familia ni nada. Eres tú el que decide. Tus creencias. Yo, por ejemplo, me bautizaron y todo eso. Me metí en la iglesia católica porque eso era lo que quería esta familia, ¿no? Quizás mi espíritu no, pero yo era un niño y todavía no, allá hasta que creces y ya no quieres ir a misa o lo que sea, y tu familia te ve mal, ¿no? Pero esa es tu esencia, no tienes que complacer. La gente que vive con tal es que se me fue esa palabra, pero con tal de no romper su relación con la familia, de estar todavía, según ellos, apegados al árbol familiar, por más que tengan otras creencias, siguen creyendo las religiones de su familia, siguen los pensamientos, la alimentación, aunque esté mal, pero no se animan a romper ese paso, porque siguen afines, tienen miedo de defraudar en ese sentido a la familia.
cosa que un gnóstico sabe que no hay nada como marcar su individualidad y como ser uno mismo despierto. Por eso se identifica con solitario, porque el gnóstico no anda con el común de la borregada, es solitario, porque no todos llegan a este nivel de conciencia ni de espiritualidad. Y eso implica muchas veces con la familia, porque la familia tiene otros pensamientos. ¿Cuántas veces dicen, no hables de política, no hables de religión? Y la mayoría de veces en reuniones familiares, ¿no? Porque muchas veces tienen diferentes puntos de vista y de eso se hace un pleito, como dicen. De por cosas estúpidas la gente se pelea y se dejan de hablar, simplemente por las herencias. O sea, te das cuenta cómo la gente está dormida por una casa, matarse por cosas materiales. Y según en la vida se quieren mucho, pero ya al momento económico ya salen sus verdaderas sombras, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de hermanos que matan a hermanos o a los papás o demás cosas mundanas? Pero bueno, eso es el pan de cada día ya. Ya va media hora del video. Suficiente sobre el transgeneracional.